El Águila imposible, el F-15 de la NASA que era demasiado avanzado para la Fuerza Aérea. Durante más de medio siglo, ningún otro avión ha encarnado el poder aéreo de Estados Unidos como el F-15 Eagle. 100 victorias, ninguna derrota. Ningún enemigo logró derribarlo. Su silueta de doble deriva y alas en delta se convirtió en el símbolo del dominio absoluto del cielo. Pero lo que pocos saben es que, en el corazón de esa máquina perfecta, se gestaba un sueño más ambicioso. Un águila capaz de aprender, de adaptarse y de volar incluso sin pista. Aquello que empezó como un caza invencible terminaría convertido en el laboratorio volador más avanzado de la historia. El origen del F-15 se remonta a los años posteriores a la Guerra de Vietnam. Las batallas sobre el sudeste asiático habían dejado una amarga lección. Los cazas estadounidenses, como el McDonnell Douglas F-4 Phantom Sound, no siempre podían imponerse a los ágiles MiG soviéticos. En los cielos de Hanoi, la tecnología americana había sido puesta a prueba y no siempre había salido victoriosa. A la vez, la aparición del nuevo caza soviético MiG-25, capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 3, alarmó a la inteligencia militar de Washington. Si Estados Unidos quería mantener su supremacía, necesitaba un avión completamente nuevo, rápido, letal y capaz de vencer en combate aéreo a cualquier adversario. Así nació el programa FX, Fighter Experimental, una carrera frenética entre los gigantes de la aviación americana. North American, Fairchild Republic y McDonnell Douglas presentaron sus propuestas. Tras múltiples rediseños, evaluaciones y presiones políticas, McDonnell Douglas se alzó con la victoria. El resultado fue un avión concebido sin compromisos, diseñado para una sola misión: ganar la superioridad aérea total. El F-15 Eagle fue presentado al mundo en 1976. Su estructura de aluminio de gran resistencia, su cabina de burbuja panorámica y su ala en delta recortada de 45 grados le daban una presencia imponente. Pero lo más impresionante estaba dentro. 2 motores turbofan, Pratt & Whitney F100 con postquemador, capaces de generar más de 23.700 libras de empuje cada uno. Con ellos, el Eagle podía superar los 2.600 km por hora y trepar más rápido que cualquier avión de su época. Su techo operativo rozaba los 20 km de altitud y su relación empuje-peso superaba el 1:1, permitiéndole acelerar en vertical como un cohete. Los pilotos que se subieron por primera vez al F-15 lo describieron como una revelación. Tenía una agilidad nunca vista en un caza tan grande. En maniobras cerradas, el avión giraba sin esfuerzo. En ascenso era casi imposible alcanzarlo. Además, su radar AN/APG-63 podía detectar enemigos a más de 100 kilómetros y guiar simultáneamente varios misiles AIM-7 Sparrow o AIM-9 Sidewinder. Por primera vez, un piloto estadounidense podía ver primero, disparar primero y sobrevivir. Durante los años siguientes, el F-15 demostró ser mucho más que una máquina poderosa. Se convirtió en leyenda. En los cielos del Medio Oriente, durante los conflictos entre Israel y sus vecinos, los Eagles derribaron decenas de aviones enemigos sin sufrir una sola pérdida. La combinación de tecnología, entrenamiento y superioridad táctica consolidó su reputación como el rey del cielo. Sin embargo, mientras el mundo lo aclamaba, dentro de McDonnell Douglas y de los laboratorios de la NASA surgía una pregunta inquietante. ¿Y si este avión pudiera hacer más? ¿Y si no solo dominara el aire, sino también el despegue y el aterrizaje, los momentos más vulnerables del vuelo? El concepto parecía imposible. Un F-15 capaz de operar desde pistas cortas, dañadas o incluso improvisadas. Pero para un país que temía el inicio de una guerra total con la Unión Soviética, aquello no era una fantasía, sino una necesidad estratégica. Si los aeródromos de la OTAN eran destruidos por un primer ataque, los cazas debían seguir volando, y el único avión capaz de hacerlo aún no existía. Así comenzó la segunda vida del F-15, un camino que lo llevaría a transformarse en un laboratorio volador sin precedentes. Los ingenieros no querían solo un avión más rápido,
Querían un águila que pudiera posarse donde ningún otro caza se atrevería. El proyecto sería conocido como STOL-MTD, y su objetivo era tan claro como temerario: crear el primer caza del mundo que pudiera sobrevivir al apocalipsis nuclear. El rugido del F-15 ya era temido en todos los cielos, pero en los laboratorios de la Fuerza Aérea y la NASA se gestaba algo que sonaba aún más audaz: un águila que pudiera alzar el vuelo desde el barro, entre cráteres y ruinas. La idea no era una locura visionaria, sino una respuesta fría a una amenaza real. En los años 80, los estrategas del Pentágono sabían que si estallaba la Tercera Guerra Mundial, los bombarderos soviéticos apuntarían primero a las bases aéreas de la OTAN. Sin pistas, sin hangares, sin nada, la aviación occidental estaría ciega. Pero si existía un caza capaz de despegar en apenas unos metros, el enemigo nunca lograría inmovilizarlo. En 1984, la Fuerza Aérea encargó a McDonnell Douglas un prototipo que debía romper todas las reglas de la aerodinámica militar. El proyecto se llamó STOL-MTD, Short Takeoff and Landing, Maneuver Technology Demonstrator. Una frase técnica para ocultar lo que en realidad era un desafío a la física. El objetivo: reducir drásticamente la distancia necesaria para despegar y aterrizar, sin sacrificar velocidad ni control. El punto de partida fue un F-15B, pero pronto se convirtió en algo irreconocible. Los ingenieros comenzaron a cortar, reforzar, añadir superficies móviles y alterar el alma del avión. Cada modificación era una batalla entre lo posible y lo deseado. El cambio más revolucionario fue la incorporación del control vectorial de empuje. Hasta entonces, los aviones confiaban en sus alas y timones para girar, pero el STOL-MTD podía dirigir literalmente el chorro de sus motores. Con dos boquillas móviles, cada una capaz de desviarse 20 grados hacia arriba o hacia abajo, el piloto podía hacer que el avión se moviera como si obedeciera la voluntad humana más que las leyes del aire. En las primeras pruebas, el prototipo giraba sobre su eje a velocidades impensables, realizando maniobras que hubieran destrozado a cualquier otro caza. Aún faltaba un detalle crucial: la sustentación en bajas velocidades. Para eso, los ingenieros recurrieron a una idea tan atrevida como ingeniosa: añadir canards, superficies delanteras de control, tomadas directamente del caza naval FA-18 Hornet. Aquellos mini alerones delante de las alas principales transformaron por completo la estabilidad del avión. Ahora podía despegar a 40 millas por hora y posarse con la elegancia de un pájaro sobre una pista destrozada. Durante las pruebas, los técnicos de la base de Edwards observaban asombrados cómo aquel F-15 modificado se despegaba en apenas un cuarto de la distancia normal. Donde un Eagle estándar necesitaba más de 2.000 metros, el STOL-MTD apenas requería 500. Y lo más impresionante era el aterrizaje. Gracias a la combinación de los canards, los flaps de gran ángulo y el empuje invertido, el avión podía detenerse en poco más de 500 metros, un 80% menos que el modelo original. El Águila había aprendido a posarse como un colibrí. Los pilotos de prueba contaban que el avión parecía leer la pista antes de tocarla. Cuando tiraban de la palanca, los motores respondían al instante, inclinando el empuje y elevando el morro con una precisión casi quirúrgica. En los vuelos de demostración, el público observaba con incredulidad cómo el avión realizaba giros cerrados a baja altura, volando casi suspendido sobre el aire caliente del desierto californiano. Un observador de la NASA lo resumió así: no parece un F-15, parece un prototipo de otra civilización. Pero más allá del espectáculo, el STOL-MTD representaba algo mucho más importante: el nacimiento de una nueva generación de cazas inteligentes. La Fuerza Aérea no solo buscaba un avión que pudiera despegar sin pista, buscaba entender cómo combinar el poder del motor con la mente del piloto, cómo transformar la máquina en un sistema vivo capaz de reaccionar al entorno. En ese sentido, el STOL-MTD fue una universidad volante. Cada vuelo proporcionaba toneladas de datos sobre la dinámica del aire, la relación entre empuje y control, y el comportamiento de las superficies en condiciones extremas. Muchos de esos registros,
aún clasificados, serían utilizados décadas más tarde para diseñar cazas furtivos y drones de combate. En 1988, el prototipo alcanzó su punto culminante. El avión despegó a velocidad de automóvil, giró sobre sí mismo en el aire y aterrizó en un espacio menor que una pista de fútbol. Las imágenes recorrieron el mundo científico. Un F-15 desafiando la gravedad. Los ingenieros sabían que habían tocado el límite de lo posible. Y sin embargo, en aquel mismo año, la NASA decidió ir aún más lejos. El STOL MTD había demostrado que un caza podía sobrevivir sin pista, pero podía también mejorar sus reflejos, aprender a volar con mayor precisión, incluso corregirse a sí mismo. La respuesta a esa pregunta daría origen al siguiente capítulo. El F-15 Active, el águila más avanzada que jamás se haya construido. Cuando la NASA recibió el prototipo del STOL MTD en 1993, aquel avión ya había pasado a la historia. Pero los ingenieros del Centro de Investigación de Vuelo Dryden no pensaban archivarlo. Su meta no era construir un caza de guerra, sino un laboratorio volador que permitiera vislumbrar el futuro de la aviación. Así nació el programa ACTIVE, siglas de Advanced Control Technology for Integrated Vehicles, una iniciativa que pretendía reescribir las reglas del vuelo. El águila, que había aprendido a volar sin pista, ahora debía aprender a dominar el aire en todas sus formas. El equipo de la NASA desmontó buena parte de la estructura original del avión, instalando un nuevo par de motores Pratt & Whitney F100 PW229. Eran bestias completamente distintas, más ligeras, con un sistema de toberas vectoriales capaces de moverse en un arco completo de 360 grados. A diferencia del sistema del STOL MTD, que solo podía dirigir el empuje hacia arriba o hacia abajo, estas boquillas permitían orientar el chorro en cualquier dirección, incluso lateralmente. El resultado era un control absoluto, como si el piloto sostuviera el aire con las manos. La primera vez que el F-15 Active despegó con los nuevos motores, el cielo sobre California se estremeció. El avión ascendió en espiral, detuvo su trayectoria y giró sobre su eje como un bailarín de acero. Desde tierra, los ingenieros aplaudieron. Nunca antes un caza de combate había mostrado semejante elegancia en maniobra. El coronel Roger Smith, uno de los pilotos de prueba, declaró después que el avión ya no obedecía al aire, el aire obedecía a él. Pero la NASA no se conformaba con la agilidad. Querían datos, precisión, matemáticas puras. Cada centímetro de la estructura fue equipado con sensores que medían presiones, vibraciones, deformaciones. La cabina se rediseñó por completo para simular la de un F-15E Strike Eagle, el modelo de ataque más moderno de la época. Todo estaba conectado a una red de computadoras que registraba cada movimiento en tiempo real. El F-15 Active se convirtió en una criatura mitad máquina, mitad cerebro electrónico. Entre 1995 y 1998, los vuelos de prueba se sucedieron con intensidad. Larry Walker y Roger Smith fueron los pilotos principales. En cada sesión llevaban al avión hasta los límites del sonido, ejecutando maniobras imposibles, virajes cerrados a Mach 1, ascensos verticales sin pérdida de control, aterrizajes en ángulos que antes eran suicidas. Las grabaciones de los instrumentos revelaron algo asombroso. La estabilidad del avión a velocidades supersónicas había mejorado más del 100% en comparación con cualquier otro F-15 de producción. La combinación de los canards, el control de empuje tridimensional y los nuevos algoritmos de control habían convertido a la bestia en una extensión perfecta del piloto. Los ingenieros de la NASA celebraban cada pequeño avance. Los nuevos sistemas reducían la resistencia aerodinámica, mejoraban la eficiencia del combustible y ampliaban el alcance operativo. El avión podía planear sin pérdida de energía, cambiar de trayectoria con una precisión quirúrgica y mantener una estabilidad impecable incluso en turbulencias severas. En palabras de un técnico de Dryden, por primera vez, un avión grande volaba con la delicadeza de un dron. A mediados de 1997, el F-15 Active fue usado para probar algo que marcaría a toda una generación de cazas,
el control adaptativo de vuelo. En lugar de depender de un piloto experimentado para compensar cada ráfaga de viento o vibración, el sistema podía ajustar automáticamente la respuesta de los alerones, los canards y las toberas vectoriales. Era como si el avión tuviera reflejos propios. Mientras tanto, el Pentágono observaba cada resultado con atención. Las tecnologías probadas en el Active estaban siendo transferidas discretamente a proyectos paralelos, como el FA-18E Super Hornet y los primeros prototipos del F-22 Raptor. Lo que ocurría en Dryden no era solo un experimento científico, era una inversión en la supremacía aérea del siglo XXI. En una de las pruebas más comentadas, el F-15 Active realizó un vuelo a alta velocidad sobre el desierto de Mojave. Los radares de seguimiento mostraron que el avión mantenía una trayectoria estable con un ángulo de ataque que habría provocado una pérdida instantánea en cualquier otro modelo. Walker relató más tarde que sintió cómo el avión se corregía solo, ajustando el empuje y las superficies sin intervención humana. Era el preludio de un concepto revolucionario: el vuelo autónomo. A finales de la década, los resultados del programa Active superaban todas las expectativas. NASA y la Fuerza Aérea habían demostrado que la combinación de control vectorial total, inteligencia computacional y arquitectura modular podía transformar un avión de combate tradicional en una plataforma experimental capaz de cualquier cosa. Y sin embargo, los ingenieros no pensaban detenerse allí. El siguiente paso sería dotar a su creación de algo aún más ambicioso: una mente propia. Así nació la idea del IFCS, Intelligent Flight Control System, un sistema que no solo obedecía órdenes, sino que podía aprender de los errores, adaptarse y salvar la vida del piloto cuando todo fallaba. El Águila ya no solo volaba, estaba a punto de pensar. El año 1999 marcó el inicio de una nueva era en la aviación experimental. En el centro Dryden, el mismo desierto donde tantas veces el F-15 Active había desafiado la gravedad, la NASA puso en marcha un proyecto que parecía sacado de la ciencia ficción: lograr que un avión fuera capaz de pensar. El programa recibió un nombre tan técnico como ambicioso: IFCS, Intelligent Flight Control System. Pero en los pasillos del laboratorio lo llamaban de otra forma: el águila que podía curarse a sí misma. La idea era simple en teoría, pero revolucionaria en práctica. Los ingenieros buscaban un sistema que pudiera reaccionar por su cuenta ante una emergencia: una avería, un impacto, un fallo hidráulico o incluso la pérdida de un ala parcial. En otras palabras, querían que el avión sobreviviera a una catástrofe. Hasta entonces, todo dependía del piloto y de su entrenamiento. Pero en un combate real, los reflejos humanos no siempre bastaban. El IFCS debía aprender, adaptarse y mantener el control incluso cuando todo parecía perdido. El F-15 Active, que ya había demostrado su obediencia absoluta a la tecnología, fue elegido como plataforma para el nuevo experimento. Su estructura robusta, su sistema de control vectorial y la enorme base de datos de vuelos anteriores lo convertían en el candidato ideal. NASA lo despojó de gran parte de sus sistemas analógicos y lo equipó con una nueva red de computadoras, procesadores de alto rendimiento y una arquitectura de software flexible. El avión se transformó en una criatura de circuitos y algoritmos, lista para poner a prueba la inteligencia artificial en condiciones reales. El corazón del sistema IFCS era un conjunto doble de redes neuronales. La primera, estática, contenía los conocimientos básicos sobre la aerodinámica del avión: cómo debía comportarse a cada velocidad, altitud y ángulo. La segunda, dinámica, era capaz de aprender en tiempo real, ajustando su comportamiento según los datos del vuelo. Si un componente fallaba o una superficie se dañaba, el sistema detectaba la desviación y modificaba sus cálculos instantáneamente, compensando las fuerzas y manteniendo la estabilidad. Por primera vez, un avión no solo seguía instrucciones, razonaba sobre ellas. El desarrollo del programa fue una colaboración inédita. Participaban el Instituto Tecnológico de Georgia, el Ames Research Center y la división Phantom Works de Boeing. Cada vuelo experimental
estaba precedido por simulaciones intensivas, donde las computadoras recreaban accidentes y daños estructurales que luego serían reproducidos en el aire. Los pilotos sabían que estaban arriesgándolo todo. Si el sistema fallaba, no habría tiempo para reaccionar. Pero la confianza en la máquina era absoluta. Las primeras pruebas en vuelo se realizaron en 2001. En una de ellas, los técnicos introdujeron una avería simulada en el sistema de control del estabilizador derecho. Cualquier avión normal habría entrado en pérdida en cuestión de segundos. El F-15 Active, en cambio, detectó el cambio, ajustó el empuje y realineó el eje de vuelo sin intervención humana. Desde tierra, los monitores mostraban cómo las variables se recalibraban solas. Ángulo de ataque, flujo de aire, presión del motor. El avión no solo se mantenía en el aire, volaba con suavidad. Los ingenieros estaban atónitos. Lo que veían era el nacimiento de un nuevo paradigma, el vuelo autónomo adaptativo. En los años siguientes, el sistema fue puesto a prueba en condiciones cada vez más extremas. Se simularon fallos hidráulicos, cortes eléctricos e incluso daños estructurales en las alas. En todos los casos, el IFCS lograba estabilizar el avión antes de que la situación fuera crítica. La máquina sentía el daño y respondía como si tuviera instinto. Uno de los ingenieros, Rodney Rodríguez, describió el sistema como una mente dual, un cerebro racional que preveía el comportamiento ideal y otro emocional que reaccionaba ante lo inesperado. Es como si el avión recordara lo que debe hacer y aprendiera de lo que nunca debió pasar, explicó en una conferencia de la NASA en 2004. Las palabras sonaban poéticas, pero no exageradas. En más de 70 vuelos de prueba, el sistema demostró una capacidad de adaptación que superaba cualquier expectativa. El programa IFCS no solo trataba de salvar aviones, buscaba salvar pilotos. En combate, una ráfaga de metralla, un impacto de misil o un simple choque con un ave podían destruir un sistema vital. Con la inteligencia artificial a bordo, el avión podía mantenerse en el aire el tiempo suficiente para volver a base. Esa filosofía, la de la autocuración, sería adoptada años más tarde en el diseño de los cazas de quinta generación, como el F-35 Lightning Dawn y el F-22 Raptor, cuyos sistemas de control derivan directamente de las pruebas realizadas con el viejo F-15 de Dryden. A mediados de 2008, el programa alcanzó su conclusión oficial. El F-15 Active había cumplido su destino, de caza de guerra a cerebro volador. El último vuelo de prueba fue casi simbólico. El avión despegó al amanecer, giró sobre el lago seco de Rogers y ascendió hacia el sol, mientras los técnicos observaban en silencio. Ninguna alarma, ningún fallo, ninguna intervención. La máquina voló por sí misma, corrigiendo cada turbulencia como si hubiera nacido para eso. Cuando aterrizó, los aplausos fueron discretos. En la NASA sabían que acababan de presenciar el futuro. El Águila ya no era solo una máquina de metal y cables. Era la prueba de que la inteligencia artificial podía habitar el cielo. Durante casi 2 décadas, el mismo avión que había nacido como un caza de combate se convirtió en el banco de pruebas más importante del planeta. En su fuselaje plateado se podían leer los rastros de cada etapa de su metamorfosis, los remaches de los motores del Stoll, las cicatrices de los sensores del Active y las placas metálicas que cubrían los experimentos del IFCS. Cada línea contaba una historia. Para los ingenieros de la NASA, aquel F-15 no era una máquina, era un veterano, un compañero de trabajo que había sobrevivido a miles de horas de vuelo, a temperaturas extremas y a maniobras que habrían destrozado cualquier otro avión. A finales de 2008 llegó la orden de retirarlo. El programa había concluido, los datos estaban archivados y el Águila, ya vieja y llena de cableado experimental, debía dejar de volar. En Dryden, la noticia se recibió con una mezcla de orgullo y tristeza. Nadie quería ser el piloto de su último despegue. Después de tantas misiones, de tantos amaneceres sobre el desierto, nadie quería ver al Águila descansar. El avión fue preparado durante semanas.
Técnicos veteranos revisaban cada válvula, cada circuito, como si cuidaran a un ser vivo antes de su despedida. Pintaron de nuevo su inconfundible esquema blanco, azul y rojo, los colores de la NASA que brillaban bajo el sol californiano. Las marcas del tiempo quedaron visibles a propósito. Era una decisión simbólica, un homenaje a la historia escrita sobre su piel metálica. Las cámaras se instalaron en cada ángulo. Iba a ser un vuelo corto, casi ceremonial, pero todos sabían que representaba algo mayor, el final de una era. El amanecer del 9 de enero de 2009 fue silencioso. El aire estaba inmóvil sobre el lago seco de Rogers, ese escenario inmenso que había visto despegar a los aviones más legendarios de la historia americana. El F-15 se deslizó lentamente hasta el final de la pista. En la torre de control, los técnicos observaban sin hablar. Nadie necesitaba palabras. El rugido de los motores Pratt & Whitney llenó el valle. El avión aceleró, levantó el morro y ascendió con una suavidad casi irreal. A 300 metros de altura, inclinó las alas en señal de saludo, giró sobre su eje y tomó rumbo al este. En la cabina, el piloto, un veterano de innumerables pruebas, mantuvo las manos sobre los mandos sin moverlos. El sistema de control, el mismo que había aprendido a pensar por sí solo, ajustaba el vuelo con precisión milimétrica. Cada vibración, cada ráfaga, cada microcambio de presión era compensado automáticamente. El avión parecía flotar, vivo, consciente. Durante casi una hora, el F-15 Active recorrió el desierto californiano, trazando curvas perfectas sobre el cielo azul. Desde tierra, los observadores veían su silueta brillante cruzar la luz del sol, como un pájaro que se niega a desaparecer. Luego, el piloto activó el retorno. La voz del control resonó en la radio. «Dryden, aquí Águila 1, procediendo a aterrizaje final». El descenso fue tan preciso que parecía coreografiado. El tren de aterrizaje tocó la pista sin ruido. El empuje se redujo lentamente, las toberas giraron hacia abajo, y el avión se detuvo en menos de 600 metros. Cuando el motor se apagó, se hizo un silencio extraño, casi pesado. Por primera vez en muchos años, el desierto no escuchaba el rugido del águila. Solo el viento movía el polvo en torno a su fuselaje. Los técnicos se acercaron caminando. Nadie aplaudió. Uno de ellos, que había trabajado en el proyecto desde los días del Stoll, apoyó la mano en el borde del ala y murmuró algo apenas audible. Era una despedida privada, el tipo de gesto que solo se dedica a un amigo. Aquel avión había desafiado la física, había demostrado que el aire podía obedecer a la voluntad humana, y había sobrevivido a la era en que fue creado. Ahora descansaba como lo hacen los veteranos, en silencio, pero con la cabeza en alto. Durante meses, permaneció estacionado junto a otros experimentales. El X-29, el SR-71, los restos del Shuttle. Aún inmóvil, seguía atrayendo miradas. Los visitantes lo reconocían por sus canards delanteros, por sus motores inclinados, por esa pintura que parecía reflejar el cielo. Los guías del museo contaban su historia a los niños y siempre terminaban con la misma frase: «Este es el F-15 que aprendió a pensar». Y así, el águila que había nacido para dominar los cielos se convirtió en algo distinto, un puente entre la era del hombre y la de la máquina. No fue destruido en combate, no cayó en el océano, no se perdió en el olvido, simplemente se posó y esperó, como si aún escuchara el eco de sus propios motores. En algún rincón de la base, alguien juraría que cuando el viento sopla fuerte, las toberas del viejo F-15 aún se mueven ligeramente, como si la máquina recordara cómo volar.